Enumera por orden de jerarquía el personal que debe estar presente en cualquiera de las áreas de una central de esterilización. Supervisor de enfermería, enfermeros y auxiliares de enfermería o personal técnico. Supervisor de enfermería, enfermeros, auxiliares de enfermería o personal técnico. Nombra los tipos de materiales que pueden llegar al área de sucio de una central de esterilización. ¿Cuál de ellos puede llegar ya lavado? ¿Qué tipo de material puede llegar por el montacargas? Material textil, material metálico y otros materiales. Material textil, material metálico y otros materiales. El material textil llega ya limpio a la central de esterilización, ya que se ha lavado previamente. El material textil llega ya limpio a la central de esterilización, ya que se ha lavado previamente. El material que puede llegar por el montacargas es el material metálico que procede de quirófanos o de urgencias. El material que puede llegar por el montacargas es el material metálico que procede de quirófanos o de urgencias. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. En la carga heterogénea del autoclave se coloca en la parte inferior el material metálico suelto. Falso. La carga homogénea del autoclave es más eficaz para la esterilización. Verdadero. Los contenedores para esterilización de material por autoclave de óxido de etileno deben ir perforados por arriba y por abajo. Verdadero. El material quirúrgico para esterilizar llega por la entrada de sucio de la central de esterilización. Falso. ¿Qué diferencia hay en cuanto a la forma de destruir microorganismos entre el método de esterilización por calor seco y por calor húmedo? Calor seco. Los microorganismos se destruyen por la desacación celular al transferirse el calor de los materiales a los microorganismos. Calor húmedo. Lo que se consigue es la coagulación de las proteínas de los microorganismos y su desnaturalización. Calor seco. Los microorganismos se destruyen por desacación celular al transferirse el calor de los materiales a los microorganismos. Calor húmedo. Lo que se consigue es la coagulación de las proteínas de los microorganismos y su desnaturalización. ¿Cuál consideras que es la principal diferencia entre esterilización y desinfectación? Eliminación total de cualquier forma de vida, esterilización. Y no eliminación total de microorganismos, desinfección. La esterilización es el nivel más alto de la seguridad y letalidad. ¿Qué materiales sanitarios en general son los que deben ser esterilizados? Aquellos que entren en contacto con territorio orgánico estéril o con el torrente sanguíneo. Relaciona las dos columnas siguientes referentes a los controles de esterilización. Ampollas con medio de cultivo, control biológico. Manómetro, control físico. Test de Big Dick, control químico. Termómetro registrador, control físico. Envases de papel con control incorporado, control químico. Tiras de papel inoculadas, control biológico. Enumera cuántos controles químicos deben existir y dónde deben colocarse durante el proceso de material del autoclave de vapor. Los controles y su localización dependen del tipo de material. Textil. Control químico. Control en el paquete y otro control dentro de él. Material quirúrgico. Material suelto, igual que el textil. Es necesario realizar 3 controles químicos. Primero, junto al instrumento a esterilizar. Segundo, encima de un paño verde que tapa dicho material. Y tercero, en el exterior del contenedor del material. ¿Cómo debe ser la indumentaria del personal que trabaja en el área estéril de la central de esterilización? De aislamiento total, de arriba a abajo, gafas, gorros, mascarillas, calzas y batas. ¿Qué tipo de sistema de esterilización no es recomendable utilizar en el caso de los siguientes materiales? Metales con plata y cobre. Sistema de esterilización químico por gas y plasma. Metales con plata y cobre. Sistema de esterilización químico por gas y plasma. Materiales termolabiles. Sistema de esterilización físico por calor húmedo. Autoclave de vapor. Materiales fabricados con celulosa. Sistema de esterilización químico por gas plasma de peróxido de hidrógeno. Polvos. Sistema de esterilización físico por calor húmedo. Autoclave de vapor. Vidrio. Sistema de esterilización físico por irradiación. ¿Es lo mismo decir que un agente es patógeno que virulento? No es lo mismo. Patogenidad es la capacidad para producir la enfermedad que virulencia. La enfermedad. Virulencia es gravedad. Patogenicidad es la capacidad para producir la enfermedad y virulencia representa el grado de gravedad.
Dosis infectiva mínima. Algún ejemplo. La dosis infectiva mínima es el número de microorganismos que tiene que penetrar en los tejidos de un huésped y producirse la infección. Es el caso de la salmonelosis y la gastroenteritis. Define portador. ¿Qué tipos de portadores conoces? Portador: persona que libera microorganismos pero que no manifiesta síntomas ni signos de la enfermedad. Tipos de portador. Portador precoz, convaleciente y sano. El precoz es aquel que elimina microorganismos pero que aún no padece la enfermedad al estar incubándola. Portador convaleciente, aquel que está clínicamente curado pero sigue eliminando microorganismos. Portador sano, aquel que elimina microorganismos pero que nunca padeció la enfermedad. Diferencia entre el mecanismo de transmisión directa e indirecta de una infección. Directa es el paso del agente etiológico desde la fuente de infección hasta el huésped susceptible, que se produce de forma inmediata. Es el paso del agente etiológico desde la fuente de infección hasta el huésped susceptible, que se produce de forma inmediata. Mecanismo de transmisión indirecta es el paso del agente etiológico desde la fuente de infección hasta el huésped susceptible. Precisa de un vehículo y existe una separación espacio-tiempo entre ambos eslabones de la cadena. Nombra varios alimentos que consideres que pueden ser vínculo de transmisión: lácteos, salsas, carnes y vegetales. ¿A qué se denomina enfermedad hídrica? Aquellas en las que el agua es el vínculo de transmisión directa. Suelen ser estacionales y limitadas a determinadas áreas geográficas. Aquellas en las que el agua es el vínculo de transmisión indirecta suelen ser estacionales y limitadas a determinadas áreas geográficas. ¿Cuál es la diferencia entre los mecanismos de transmisión directa e indirecta? Mientras que en los mecanismos de transmisión directa el paso de los microorganismos desde la fuente de infección al huésped susceptible se produce de forma inmediata, en los mecanismos de transmisión indirecta existe una separación espaciotemporal entre ambas. Transmisión directa: contacto físico. Indirecta: alimentos y agua. Describe el concepto de zoonosis: enfermedad que se transmiten de forma natural de los animales vertebrados al hombre y viceversa. Zoonosis: enfermedad que se transmite de forma natural de los animales vertebrados al hombre y viceversa. 5 enfermedades infecciosas o parasitarias consideradas como zoonosis: brucelosis, triquinosis, rabia, peste, micosis y teniasis. Brucelosis, triquinosis, rabia, peste, micosis y teniasis. Define factor de riesgo: factor intrínseco y factor de riesgo extrínseco. Factor de riesgo: aquel que aumenta la probabilidad de que un paciente desarrolle una infección hospitalaria. Aquel que aumenta la probabilidad de que un paciente desarrolle una infección hospitalaria. Factor de riesgo intrínseco: debidos al paciente y por tanto difícilmente modificables. Factor de riesgo intrínseco: se debe a los tratamientos que recibe el paciente en el centro asistencial. Clasifica como bacterias, virus, hongos o parásitos. Aspergillus, hongo. Cryptosporidium, parásito. Proteus, bacteria. Clostridium, bacteria. Scaphotes scabiei, parásito. Influenza, virus. Staphylococcus aureus, bacteria. Mucor, hongo. VIH, virus. Shigella, bacteria. Herpes zoster, virus. Serratia, bacteria. Giardia lamblia, parásito. Cysticoccus formosus, parásito. ¿A qué se denomina infección endógena? Cuando el agente causal forma parte de la flora normal del paciente y se ha desplazado a localizaciones distintas de su hábitat natural, como consecuencia de los tratamientos recibidos causando infección en esa zona. Infección exógena: cuando la fuente de infección sea otro paciente o el personal sanitario. Endógena: cuando el agente causal forma parte de la flora normal del paciente y que se ha desplazado a localizaciones distintas de su hábitat natural, como consecuencia de los tratamientos recibidos. Exógena: cuando la fuente de infección sea otro paciente o el personal sanitario.
Si un paciente sondado tiene que desplazarse, ¿qué medida preventiva será necesario aplicar respecto a la bolsa colectora? En caso de que sea necesario que la bolsa colectora se encuentre por encima de la vejiga, se mantendrá pinzada, por tanto, cuando haya que movilizar al paciente, pero el pinzamiento no debe de prolongarse más de 2 horas. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo en una intervención quirúrgica? Tipo de quirugía aplicada. Según el grado de contaminación es posible distinguir 4 limpios: limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia. Localización de la intervención. Las intervenciones en el abdomen son las que presentan más riesgo de infección debido a la posible salida del contenido del tracto gastrointestinal. Duración de la operación. A partir de las 2 horas de intervención aumenta el riesgo de infección de forma directa. Estado de salud del paciente. Las enfermedades crónicas, la malnutrición y la edad avanzada son factores de riesgo conminantes. Enumera por orden de jerarquía el personal que debe estar presente en cualquiera de las áreas de una central de esterilización. Supervisor de enfermería, enfermeros y auxiliares de enfermería o personal técnico. Supervisor de enfermería, enfermeros, auxiliares de enfermería o personal técnico. Nombra los tipos de materiales que pueden llegar al área de sucio de una central de esterilización. ¿Cuál de ellos puede llegar ya lavado? ¿Qué tipo de material puede llegar por el montacargas? Material textil, material metálico y otros materiales. Material textil, material metálico y otros materiales. El material textil llega ya limpio a la central de esterilización, ya que se ha lavado previamente. El material textil llega ya limpio a la central de esterilización, ya que se ha lavado previamente. El material que puede llegar por el montacargas es el material metálico que procede de quirófanos o de urgencias. El material que puede llegar por el montacargas es el material metálico que procede de quirófanos o de urgencias. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. En la carga heterogénea del autoclave se coloca en la parte inferior el material metálico suelto. Falso. La carga homogénea del autoclave es más eficaz para la esterilización. Verdadero. Los contenedores para esterilización de material por autoclave de óxido de etileno deben ir perforados por arriba y por abajo. Verdadero. El material quirúrgico para esterilizar llega por la entrada de sucio de la central de esterilización. Falso. ¿Qué diferencia hay en cuanto a la forma de destruir microorganismos entre el método de esterilización por calor seco y por calor húmedo? Calor seco. Los microorganismos se destruyen por la desacación celular al transferirse el calor de los materiales a los microorganismos. Calor húmedo. Lo que se consigue es la coagulación de las proteínas de los microorganismos y su desnaturalización. Calor seco. Los microorganismos se destruyen por desacación celular al transferirse el calor de los materiales a los microorganismos. Calor húmedo. Lo que se consigue es la coagulación de las proteínas de los microorganismos y su desnaturalización. ¿Cuál consideras que es la principal diferencia entre esterilización y desinfectación? Eliminación total de cualquier forma de vida, esterilización. Y no eliminación total de microorganismos, desinfección. La esterilización es el nivel más alto de la seguridad y letalidad. ¿Qué materiales sanitarios en general son los que deben ser esterilizados? Aquellos que entren en contacto con territorio orgánico estéril o con el torrente sanguíneo. Relaciona las 2 columnas siguientes referentes a los controles de esterilización. Ampollas con medio de cultivo, control biológico. Manómetro, control físico. Test de Big Dick, control químico. Termómetro registrador, control físico. Envases de papel con control incorporado, control químico. Tiras de papel inoculadas, control biológico. Enumera cuántos controles químicos deben existir y dónde deben colocarse durante el proceso de material del autoclave de vapor. Los controles y su localización dependen del tipo de material. Textil. Control químico. Control en el paquete y otro control dentro de él. Material quirúrgico. Material suelto, igual que el textil. Es necesario realizar 3 controles químicos. Primero, junto al instrumento a esterilizar. Segundo, encima de un paño verde que tapa dicho material. Y tercero, en el exterior del contenedor del material. ¿Cómo debe ser la indumentaria del personal que trabaja en el área estéril de la central de esterilización? De aislamiento total, de arriba a abajo, gafas, gorros, mascarillas, calzas y batas.
¿Qué tipo de sistema de esterilización no es recomendable utilizar en el caso de los siguientes materiales? Metales con plata y cobre. Sistema de esterilización químico por gas y plasma. Metales con plata y cobre. Sistema de esterilización químico por gas y plasma. Materiales termolabiles. Sistema de esterilización físico por calor húmedo. Autoclave de vapor. Materiales fabricados con celulosa. Sistema de esterilización químico por gas plasma de peróxido de hidrógeno. Polvos. Sistema de esterilización físico por calor húmedo. Autoclave de vapor. Vidrio. Sistema de esterilización físico por irradiación. ¿Es lo mismo decir que un agente es patógeno que virulento? No es lo mismo. Patogenidad es la capacidad para producir la enfermedad que virulencia. La enfermedad. Virulencia es gravedad. Patogenicidad es la capacidad para producir la enfermedad y virulencia representa el grado de gravedad. Dosis infectiva mínima. ¿Algún ejemplo? La dosis infectiva mínima es el número de microorganismos que tiene que penetrar en los tejidos de un huésped y producirse la infección. Es el caso de la salmonelosis y la gastroenteritis. Define portador. ¿Qué tipos de portadores conoces? Portador. Persona que libera microorganismos pero que no manifiesta síntomas ni signos de la enfermedad. Tipos de portador. Portador precoz. Convaleciente y sano. El precoz es aquel que elimina microorganismos pero que aún no padece la enfermedad al estar incubándola. Portador convaleciente. Aquel que está clínicamente curado pero sigue eliminando microorganismos. Portador sano. Aquel que elimina microorganismos pero que nunca padeció la enfermedad. Diferencia entre el mecanismo de transmisión directa e indirecta de una infección. Directa. Es el paso del agente etiológico desde la fuente de infección hasta el huésped susceptible que se produce de forma inmediata. Es el paso del agente etiológico desde la fuente de infección hasta el huésped susceptible que se produce de forma inmediata. Mecanismo de transmisión indirecta. Es el paso del agente etiológico desde la fuente de infección hasta el huésped susceptible. Precisa de un vehículo y existe una separación espacio-tiempo entre ambos eslabones de la cadena. Nombra varios alimentos que consideres que pueden ser vínculo de transmisión: lácteos, salsas, carnes y vegetales. ¿A qué se denomina enfermedad hídrica? Aquellas en las que el agua es el vínculo de transmisión directa. Suelen ser estacionales y limitadas a determinadas áreas geográficas. Aquellas en las que el agua es el vínculo de transmisión indirecta suelen ser estacionales y limitadas a determinadas áreas geográficas. ¿Cuál es la diferencia entre los mecanismos de transmisión directa e indirecta? Mientras que en los mecanismos de transmisión directa, el paso de los microorganismos desde la fuente de infección al huésped susceptible se produce de forma inmediata, en los mecanismos de transmisión indirecta existe una separación espaciotemporal entre ambas. Transmisión directa, contacto físico. Indirecta, alimentos y agua. Describe el concepto de zoonosis, enfermedad que se transmiten de forma natural de los animales vertebrados al hombre y viceversa. Zoonosis, enfermedad que se transmite de forma natural de los animales vertebrados al hombre y viceversa. 5 enfermedades infecciosas o parasitarias consideradas como zoonosis: brucelosis, triquinosis, rabia, peste, micosis y teniasis. Brucelosis, triquinosis, rabia, peste, micosis y teniasis. Define factor de riesgo, factor intrínseco y factor de riesgo extrínseco. Factor de riesgo, aquel que aumenta la probabilidad de que un paciente desarrolle una infección hospitalaria. Aquel que aumenta la probabilidad de que un paciente desarrolle una infección hospitalaria. Factor de riesgo intrínseco, debidos al paciente y por tanto difícilmente modificables. Factor de riesgo intrínseco, se debe a los tratamientos que recibe el paciente en el centro asistencial. Clasifica